Muchos de ustedes deben haber leído los titulares y algunas de las noticias, porque lamentablemente los titulares se leen y los que leen las noticias después de los titulares o debajo de los titulares son aproximadamente el 10% de los que leen los titulares. Y en consecuencia, ese es un pésimo hábito. Los católicos no deberíamos actuar así, guiados por titulares, y mucho menos, como he insistido en múltiples ocasiones, guiados por las noticias distorsionadas de la prensa secular. Me estoy refiriendo aquí a la noticia de más de 800 cadáveres de bebés o niños encontrados en Irlanda, en una región llamada Tuam, en un lugar donde había una casa de las religiosas del Perpetuo Socorro mucho tiempo atrás. Y esta era una casa donde se recibían a madres solteras con sus niños en el pasado. Estamos hablando nosotros finales del siglo XIX, primera parte del siglo XX. Aquí algunos de los titulares. The Guardian de Inglaterra. Díganos la verdad sobre los niños arrojados, o sea, la palabra en inglés dump es lo que se hace con la basura, o sea, botados, ¿no? Tirados, arrojados en Galway en las tumbas comunes. El Washington Post. Los cuerpos de 800 bebés muertos encontrados en un pozo séptico. Recuerden, un pozo séptico es un pozo donde van a dar los residuos humanos de los baños en los lugares donde no hay tubería para que estos residuos sean eliminados a través de un sistema urbano, ¿no? En zonas rurales se usan los pozos sépticos o tanques sépticos donde van a dar los residuos que son reabsorbidos de alguna manera en la tierra. Entonces, Al Jazeera decía 800 bebés muertos en un tanque séptico en Irlanda. New York Daily News, 800 cadáveres de bebés encontrados dentro de un tanque en un antiguo monasterio irlandés. Y podría seguir la lista. En total, ¿qué cosa es lo que se ha encontrado? En el terreno de un antiguo convento se encontraron unas 796 cadáveres de niños que deben haber muerto entre 1925 y 1961 en una casa que fue fundada en el siglo XIX y que fue manejada por las religiosas del Bon Secours, un término francés que permitiera dedicarse al servicio de los más pobres, un fenómeno en Irlanda, que era una nación de tradición católica y donde las mujeres embarazadas, no casadas, necesitaban un acceso a una nueva vida. Y en consecuencia, estas mujeres que muchas veces eran expulsadas de sus hogares por los papás, por los familiares, eran recibidas en estas casas. Ahora, vayamos a la historiadora de Galway, de esta región de Irlanda, que encontró estas tumbas. Su nombre es Catherine Corless, C-O-R-L-E-S-S, Catherine Corless. Ella es la historiadora y recientemente hizo estas declaraciones esta semana al Irish Times. Dice: nunca, jamás dije que el cuerpo de 800 bebés habían sido arrojados a un pozo séptico. Jamás, en ningún momento, esas palabras salieron de mi boca. No usé ni el término arrojado, o sea, botados como si fueran desperdicios, ni usé el término pozo séptico. En consecuencia, ¿cuál es la verdad? La verdad es que estos niñitos fueron enterrados en una fosa común. ¿Por qué? Porque esta comunidad, como la mayoría de Irlanda en esa época, eran tan pobres que no podían, en una época de una enorme mortandad, tengan ustedes en cuenta, estamos hablando 800 niños fallecidos en 36 años.
¿Esto qué cosa significa? Que en una época en la que la mortalidad infantil era altísima, estos niños representan 22 muertos por año, 22 niños muertos por año. Y estos niños fallecieron de distinta edad, desde bebés hasta niños de 10, 11 años. Fueron 22 niños muertos por año en un lugar donde recibían a más de 300 niños. Es decir, estamos hablando de una mortandad inferior al 10%, que hoy en día sería horrorosa, por cierto, pero que estaba por debajo de mortandad infantil de Irlanda. O sea, lo único que han hecho es encontrar una tumba colectiva, una fosa común para niños muertos. Punto. ¿Qué es lo implicado? Que las monjas arrojaban cadáveres a un pozo séptico como perros, ¿no? Y que de alguna manera eran hijos ilegítimos de las monjas, que las monjas los torturaban y los mataban. Todo eso está implicado en esta historia. Y todo eso es lo que la gente cree. Y entonces por eso el arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, ha dicho que investiguen todas las casas que hubo para madres y niños. Entonces, ¿cuál es la realidad aquí? Que la historiadora que ha hecho estos descubrimientos, ¿cómo es que ella ha podido contar con el número de muertos? ¿Ustedes creen que ella se metió a los pozos estos a contar cadáveres? Obvio que no. Obvio que no. ¿Qué cosa hizo? Fue a los municipios de Galway, específicamente al de esta región, en Tuam, este pueblo, y vio los certificados de defunción. Es decir, las religiosas meticulosamente, tras la muerte de cada niño, aproximadamente unos 22 por año, eso quiere decir un poco menos de 2 niños por mes, en esta época de tremenda mortalidad infantil en Irlanda, y no solo en Irlanda, pero en Irlanda especialmente, de tremenda natalidad y tremenda mortalidad infantil al mismo tiempo. Estos niños eran meticulosamente por las religiosas registrados, y por eso existe un registro de los niños muertos de cada uno, con su nombre y apellido, edad y causa de su muerte. Y estos niños recibieron cristiana sepultura, pero por la falta de recursos, las religiosas tenían que enterrarlas como, dicho sea de paso, una parte importante de la población pobre de Irlanda en esa época en fosas comunes. Esa es toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y aquí lo que hago es citar a uno de mis periodistas favoritos, Brendan O'Neill. Él es editor de uno de los más importantes medios británicos, Spike Online, que es un medio de izquierda liberal. Brendan O'Neill es un agnóstico, pero es una de las mentes más brillantes y honestas que existen en el agnosticismo británico hoy. ¿Qué es lo que dice Brendan O'Neill? Dice, el problema de fondo con esta noticia no es que hayan muerto niños que han sido meticulosamente registradas por las religiosas. Y justamente el asunto tampoco es que una noticia sea que se hayan encontrado estos 800 cuerpos, sino que la manera como la blogósfera, o sea, los blogs y las hordas en Twitter, es básicamente el tratar de presentar a estos 800 niños como si hubieran sido asesinadas por las monjas. Incluso algunos exigieron que las Naciones Unidas investigaran los, entre comillas, crímenes contra la humanidad en Tuam. Miren ustedes la locura que se ha convertido esto. Unas religiosas que cuidaban a niños en una región y en una época en Irlanda donde había una enorme pobreza
Y de ahí la cantidad enorme de inmigrantes a los Estados Unidos, irlandeses, o a Australia, o a Nueva Zelanda. La tercera gran migración irlandesa en esta época. Se morían de hambre. Había una cantidad enorme de enfermedades y la mortalidad en estas casas religiosas que acogían a estos niños era inferior a la mortalidad habitual. Pero ¿qué es lo que dice justamente Brendan O'Neill? Dice, el problema en realidad es esta obsesión constante que se ha convertido en un deporte en Irlanda, que es convertir a la iglesia en la institución que todos tienen que odiar. Y para eso cualquier cosa sirve. Desde la historia de las Magdalene Sisters y sus lavanderías que le daban trabajo a mujeres pobres, convertidas ahora en las malas de la película, hasta lo que ha acontecido en Tuam, donde simplemente una comunidad de religiosas se dedicó a atender niños y a enterrar a los que morían. Porque, breaking news, hermanas y hermanos, las personas se mueren. Curioso, ¿no? Horrible, pero se mueren. Y los niños, lamentablemente, también. Y lo único que hicieron las religiosas es tratar de salvarle la vida. Brendan O'Neill dice, la forma de cubrir estas noticias han llegado al punto de artículos absolutamente histéricos, ojo, no históricos, histéricos, como el del Irish Independent, un periódico supuestamente respetable, que decidió comparar Tuam con el holocausto nazi, con las masacres de Ruanda y la de Srebrenica, que fue la matanza en Kosovo de los serbios. Y este tipo de especulaciones son propiamente de una mentalidad absolutamente enferma. Y así es la manera como concluye este artículo de Brendan O'Neill, el editor de Spiked. Dice, ¿fue la Irlanda de ayer en algunos momentos un lugar duro y poco placentero? Sí, efectivamente, la pobreza en Irlanda por más de un siglo y medio, hasta bien avanzado el siglo XX, era enorme y la mortalidad gravísima. No era considerado un país europeo, ¿no? Entonces la respuesta es sí. ¿La Iglesia Católica maltrató a mujeres y niños en su cuidado en algún momento? Sin duda. Pero esta obsesión malsana que vemos en los últimos 10 años, que es tratar de escarbar en el pasado de Irlanda, tiene muy poco que ver con el deseo de confirmar estos hechos. Es decir, que Irlanda fue sumamente pobre y que en algún momento la iglesia, que prácticamente atendía todas las necesidades sociales, hubo gente que abusó o maltrató a la gente, efectivamente sí. Tiene muy poco que ver con estos y en cambio se ha convertido en una especie de grotesco deporte moral que lo único que hace es darle arranques de satisfacción a las brigadas anticatólicas y echar gasolina a la autoflagelación histórica que hoy en día pasa bajo el nombre de vida pública en Irlanda. Hay una terrible ironía aquí, dice Brendan O'Neill. Mientras están desesperadamente buscando demonios para poder odiar, se obsesionan sobre el mal y su capacidad para destruir las vidas, frecuentemente sustituyendo especulación en vez de evidencia. Estos peinadores de la historia que odian a la iglesia utilizan la misma táctica irracional de demonología y de realización de la elaboración de mitos que muchas veces le atribuyen al antiguo establishment católico irlandés. O sea, en resumen, lo que está diciendo Brendan O'Neill es:
estas tropas que acusan a la iglesia de haber sido una institución fanática, hostil e injusta, están siendo peor de fanáticos hostiles e injustos al tratar de evaluar hechos históricos que son perfectamente inocentes y que quieren convertir en la payasada que están convirtiendo. Que tengas un buen día.